Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisachess. En esta oportunidad les vengo a traer un video muy especial y es que quiero hacerles un resumen muy rápido de las tres partidas que se han jugado hasta el momento en el duelo por el título mundial entre el actual campeón Magnus Carlsen y su retador Ian Nepomniachtchi. Además, les voy a dar mi humilde opinión de algunos puntos claves que yo digo hay en este importante duelo. Vamos a comenzar con la primera partida, pero por supuesto, como siempre, antes les recuerdo que si les gustan los videos que les traigo, no olviden apoyarme dándoles un buen like, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Recuerden que esto es gratis para ustedes y además les mantiene atentos para cuando yo suba futuros videos. Bien, en la primera partida, Nepo comenzaba con piezas blancas y el campeón Magnus con piezas negras. Aquí, Nepo comenzó con E4, Magnus respondió con E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, se planteó una apertura española. A6, alfil A4, caballo F6, enroque y alfil E7. Vamos a pasarla muy rápido porque si la quieren ver más detallada, por acá la tengo en un video que ya subí al canal. Torre E1, B5, alfil B3, enroque, H3 y caballo A5. Aquí, en esta línea, Nepo jugó un anti-Marshall y Magnus arriesga ya en la primera partida entregando un peón por la iniciativa. Caballo por E5, caballo por B3, A por B3 y alfil B7. Por supuesto, las negras tienen la pareja de alfiles en compensación. Nepo juega D3, D5, E por D5, dama por D5 y dama F3. Las blancas quieren simplificar rápido para concretar esa ventaja material. Alfil D6, rey F1, torre FB8, dama por D5, alfil caballo por D5 y alfil D2. Ahora Magnus juega C5 y realmente me parece que las negras estaban muy bien, aunque tienen peón de menos. Caballo F3, torre D8, caballo C3, caballo B4. Magnus comienza a atacar los peones de las blancas. Torre C1, torre AC8, caballo E2 y caballo C6. Aquí parece que las negras tienen actividad, pero Nepo está jugando bastante bien y las negras no logran concretar. Alfil E3, caballo E7 y alfil F4. Esto fue una imprecisión por parte de Nepo. En el video ya analizado que les comento está la mejor jugada de las blancas. Aquí Magnus aprovecha, juega alfil por F3, G por F3, alfil por F4 y caballo por F4 y entra en un final que aunque tiene peón de menos todavía, realmente las blancas tienen una muy mala estructura, fíjense. Tienen peones doblados en la columna F, en la columna B y además un peón débil en H3. Así que Magnus juega torre C6 defendiendo su peón de A, pero Nepo realmente se defiende muy bien. Torre 1, caballo F5, C3, caballo H4, torre E3 defendiendo, rey F8, caballo G2 intentando simplificar, caballo F5, torre 5, G6, caballo E1, caballo G7, torre 4 y F5. Magnus lo seguía intentando. Torre E3, caballo E6, caballo G2, B4 y ahora rey E2. Aquí las blancas consiguen un plan que a mí me parece muy interesante y que deben tomar mucho en cuenta. Cuando estamos un poco amarrados, aunque tengamos ventaja material, tal vez lo mejor sea devolverlo y evitar muchas complicaciones. Torre B8 de Magnus y rey D2 devolviendo material. B por C3, B por C3, torre por B3 y rey C2. Fíjense que el rey aquí queda muy bien ubicado defendiendo el flanco de dama. Y ahora las negras tampoco es que tengan muy buena estructura. Quedan con el peón de A y C aislados. Torre B7, H4. Las blancas incluso buscan algún contrajuego por el flanco de rey. Rey F7, torre EE1, rey F6, caballo E3, torre D7, caballo C4. Y aquí llegamos a la posición en donde se repiten jugadas. Torre 7, caballo E5, torre D6, caballo C4, torre C6, caballo E5, torre D6 y caballo C4. Y así se firmó el primer empate en el duelo por el título mundial. Realmente ambos jugadores fueron bastante cautos ahí, cautelosos, aunque Magnus arriesgó bastante bien con el sacrificio de ese peón en la apertura. Vamos con la partida número 2, que para mí ha sido la más interesante hasta el momento. Magnus aquí con piezas blancas inicia con D4, Nepo responde con caballo F6, C4 E6, caballo F3 D5 y G3, una apertura catalana. Aquí Nepo decide jugar alfil E7, alfil G2, enroque, enroque y D por C4 entrando en estas líneas que son bastante interesantes y agresivas. Dama C2 de Carlsen, B5, caballo E5, C6 y A4.
Ahora, después de la jugada caballo D5 aquí de Nepo y caballo C3, parecía que Magnus tenía algo preparado. Fíjense que caballo C3 no es muy buena, pero parece haber sorprendido a Nepo. Pero aquí el ruso jugó bastante bien y demostró de lo que está hecho. F6, caballo F3, dama D7, E4, caballo B4. Ciertamente las blancas tienen compensación por el peón. Dama E2 y caballo D3. Interesante la entrada de este caballo ahí en esa casilla. E5, alfil B7, E por F, alfil por F, caballo E4, caballo A6, caballo E5. Y ahora aquí Nepo fue el que puso a pensar a Magnus, ya que aquí jugó alfil por E5, D por E5 y caballo a C5. De repente las negras tienen muy buena posición. Fíjense que hasta el momento Magnus había jugado bastante o relativamente rápido. Y aquí sí empezó a pensar bastante para hacer caballo de 6 porque esto implica sacrificar calidad y no es fácil sacrificar material en un duelo por el título mundial. Nepo jugó caballo B3, torre B1, caballo por C1, torre por, caballo por, torre por. Y las blancas tienen calidad de menos, aunque un poderosísimo caballo en D6 que realmente es muy molesto. Según las máquinas, con el juego correcto, las negras deberían tener ventaja, pero realmente es muy difícil. Torre a B8, torre D1, alfil A8, alfil E4, C3 de Nepo. Al parecer no fue la mejor jugada. Dama C2, G6, B por C3, B por A4 y dama por A4. Aparentemente aquí Nepo se resigna a llegar a una posición de igualdad porque no quiere complicaciones debido a ese poderoso caballo en D6. Nuevamente les recuerdo, en la partida que está analizada ya de esta ronda, están las mejores jugadas y un análisis más detallado. Torre F de 8, torre A1, C5 de Nepo, intentando cambiar por supuesto las damas. Dama C4, alfil por E4, caballo por E4, rey H8 y el caballo volvió a D6 y ahora sí este caballo ahí es indesalojable, realmente es tan poderoso como una torre. Torre B6, dama por C5, torre de B8, rey G2, A6 y rey H3 evitando cualquier tema por allí con el rey. Torre C6, dama D4, rey G8, C4, dama C7, dama G4 y torre por D6. Aquí Nepo decide entrar en este final donde, aunque van a quedar con material de menos, básicamente es de tablas. E por D6, dama por D6, C5, dama por C5, dama por E6 jaque, rey G7, torre por A6, torre F8, F4 y dama F5. Final de torres con peón de menos, pero bien jugado, esto es tablas teóricas. Dama por F, torre por F, torre A7, rey G8, rey G4, torre B5. Nepo no iba a dejar escapar este final. Torre 7, torre A5, torre 5. Por supuesto Magnus iba a intentarlo hasta el final. Torre A7, H4, rey G7, H5, rey H6, rey H4, torre A1, G4, torre H1 jaque, rey G3, G por H5, torre 6 jaque, rey G7 y G5, allí intentando pasar un peón, pero Nepo juega correctamente torre G1, rey F2, torre A1, torre H6, torre A4, rey F3, torre A3, rey F2 y torre A4, firmándose por segunda vez las tablas. Nuevamente una partida en donde el campeón del mundo arriesgó bastante, pero Nepo jugó muy bien, logrando mantener allí la igualdad. Vamos con la tercera partida, que es la última que se ha jugado por ahora en este match. Las blancas, en este caso Nepo nuevamente, inicia con E4. Magnus responde otra vez con E5. Fíjense que no ha empleado su siciliana Pelican, que fue tan fuerte en el match pasado contra Caruana. Caballo F3, caballo C6, alfil B5, nuevamente una apertura española. A6, alfil A4, caballo F6, enroque, alfil E7, torre 1, B5, alfil B3, enroque. Y ahora Nepo aquí se desvía de la primera partida donde había jugado H3 jugando A4. También la tercera partida está analizada en el canal, por acá se las dejo. Alfil B7, D3, D6, caballo BD2, torre E8, caballo F1 y H6. Realmente, a mi juicio, esta ha sido la partida, digamos, un poco menos entretenida. Me gustó mucho más la primera y, por supuesto, la segunda, que es mi favorita hasta el momento. Alfil D2, alfil F8,
caballo E3. Nepo se va con planes más clásicos aquí de la española, como fiscalizar casillas como F5 y D5. Caballo E7 y C4, jugada muy interesante que busca complicar, típica del estilo de Nepomniachtchi. B por C4, caballo por C4, caballo C6, torre C1, A5, alfil C3, alfil C8, D4, E por D, caballo por D4, caballo por D4, dama por D4 y alfil E6. Aquí esta posición realmente es de igualdad. Si se dieron cuenta, en ningún momento un bando le sacó siquiera ventaja ligera al otro. H3, C6, alfil C2, D5. Quizá esta es la jugada que iguala por completo la oposición. D5, E5, perdón, D por C4, dama por D8, torre por D8, E por F6, alfil B4, F por G, alfil por C3, B por C3 y rey por G7. Nuevamente Magnus arriesgando ligeramente. Tienen, digamos que están iguales de peones, pero si ven la posición pareciera que las blancas tienen un peón de más. Tiene un 3 contra 2 en el flanco de rey, y aunque en el flanco de dama las negras tienen 3 contra 2, los peones de C están doblados. Pero ¿qué pasa? Que las negras tienen más actividad, su torre en la columna abierta, y pronto van a ocupar la otra. Así que tiene compensación y la posición está igualada. Rey F1, torre a B8, torre B1 aquí de Nepo, que ya quiere simplificar. Rey F6, torre por B8, torre por B8, torre B1 ya simplificando todo, torre por B1 jaque, alfil por B1. Nuevamente aquí las negras obtendrán una igualdad completa con rey E5, su rey está más activo que el blanco. Pero esto no es suficiente para ganar, aquí Nepo defiende el final correctamente. F5, alfil C2, F4, alfil B1, C5, alfil C2, alfil D7, F3, simplemente las blancas deben estar pendientes de su peón A, rey F6, H4, al rey E5, alfil rey F2, rey F6, rey E2, rey E5 y rey F2, con lo cual se firman las terceras tablas en lo que va del encuentro. Así que 3 tablas consecutivas entre estos dos. Ahora, mi opinión acerca de los puntos clave. Bueno, primero creo que ambos jugadores están muy bien preparados en la apertura y lo están demostrando. Y número 2, me parece que Magnus es el que más ha arriesgado en este match, pero debe tener cuidado de que esto le juegue en contra, porque fíjense que Nepo se ha defendido bastante bien, ha demostrado que las preparaciones no han funcionado correctamente y de repente esto pueda, digamos que desmotivar a Magnus, porque no es fácil tener algo preparado y que tu rival se defienda tan bien como lo ha hecho Nepo. Así que el campeón del mundo debe tener muchísimo cuidado en este aspecto, ya que Nepomniachtchi está jugando a un nivel altísimo. Así que bien amigos, esa es mi opinión acerca de estas 3 primeras partidas y un pequeño resumen. Me gustaría que dejaran en los comentarios qué opinan ustedes, cuál es su favorito luego de estas 3 partidas. Mañana será la 4ª ronda y veremos si es que alguno logra dar el primer golpe. De momento, si les gustó el video, como siempre me pueden apoyar dándole un buen like, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Recuerden que esto es gratis, pero de mucha ayuda para mí. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.